Una jueza ordenó separar a una abuela de su nieta. Pero cuando la niña habló, todos quedaron en silencio. María avanzaba lentamente hacia el interior del tribunal, con las manos temblorosas y el corazón latiéndole como si fuera a estallar. A su lado, su nieta Sofía, de apenas 7 años, apretaba su mano con fuerza, aferrándose a la única persona que le brindaba seguridad desde la pérdida de sus padres. Aunque el aire era frío, María se sentía atrapada en una tormenta. Sabía que esa audiencia sería crucial. Al entrar en la sala, su mirada se posó en la jueza Escudero, una mujer conocida por su imparcialidad y determinación. Revisaba unos documentos con expresión severa. Al otro lado de la sala, Laura y Pedro, los tíos de Sofía, estaban impecablemente vestidos y mostraban una confianza que hizo que María se sintiera aún más vulnerable. El abogado de los tíos tomó la palabra con voz firme. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para disfrutar de esta y más historias increíbles de vida. Su señoría, mis clientes solo desean lo mejor para su sobrina. Ellos tienen los recursos, la estabilidad y el entorno adecuado para brindarle una vida que, lamentablemente, la señora María no puede ofrecer. María apretó los labios y bajó la mirada. Cada palabra del abogado era como una puñalada. Estaban reduciendo su amor por Sofía a una simple cuestión de dinero. La jueza levantó la vista. Señora María, entiendo que ha sido la principal cuidadora de Sofía desde la muerte de sus padres. ¿Puede explicarnos cómo piensa garantizar su bienestar en el futuro? María se levantó con esfuerzo, sosteniéndose del borde de la mesa para que sus piernas no la traicionaran. Su señoría, dijo con voz entrecortada, es cierto que no tengo mucho dinero, pero tengo amor. Y le aseguro que haré lo que sea necesario para cuidar de Sofía. Ella no necesita lujos, solo necesita a alguien que la ame de verdad y esté ahí para ella. Un murmullo recorrió la sala. Los tíos intercambiaron miradas de complicidad, como si ya hubieran ganado la batalla. Su abogado intervino de nuevo. Con todo respeto, su señoría, el amor no paga la educación, ni la atención médica, ni la estabilidad emocional que una niña como Sofía necesita. Mi cliente Pedro es un exitoso empresario y Laura, una profesora reconocida. ¿Qué puede ofrecer la señora María que supere eso? La jueza hizo un gesto para que María respondiera, pero antes de que pudiera hablar, sintió un leve tirón en su mano. Abuela, déjame decir algo, dijo Sofía con inesperada determinación. La sala quedó en completo silencio. La jueza observó a la niña con interés. ¿Quieres decir algo, Sofía? La pequeña sintió con firmeza y soltó la mano de su abuela. Caminó hasta el estrado y se subió en la silla, apenas alcanzando el micrófono. Quiero quedarme con mi abuela, dijo con voz clara. Ella es quien me abraza cuando tengo miedo, la que me canta cuando no puedo dormir. Mis tíos dicen que quieren cuidarme, pero ni siquiera saben cuál es mi comida favorita. El murmullo en la sala se transformó en asombro. Los tíos se removieron incómodos en sus asientos. La jueza, con el rostro impasible, miró a los abogados. Vamos a hacer un receso de 30 minutos. Necesito revisar algunos documentos antes de continuar. María tomó la mano de Sofía y salieron al pasillo. Su corazón era un torbellino de emociones. Sentía orgullo por la valentía de la niña, pero también miedo. ¿Sería suficiente para convencer a la jueza? Mientras esperaba, un hombre se acercó a ella. Llevaba una carpeta con documentos confidenciales y hablaba en voz baja. Señora María, hay algo que necesita saber. Ella frunció el ceño. ¿De qué se trata? El hombre titubeó antes de responder. No puedo decir mucho, pero he estado revisando algunos registros de los tíos de Sofía. Hay cosas que no cuadran. Si necesita ayuda, búsqueme. Antes de que María pudiera reaccionar, el hombre se alejó, dejándola con más preguntas que respuestas. ¿Qué podía estar ocultando esa familia que aparentaba ser tan perfecta? Cuando regresaron a la sala, María miró a la jueza con renovada determinación.
Algo le decía que este caso era mucho más complejo de lo que parecía. El sonido del mazo resonó en la sala. El abogado de los tíos no tardó en retomar la palabra, como si intentara recuperar el control. Su señoría, quisiera presentar pruebas del entorno favorable que mis clientes pueden ofrecerle a Sofía. Aquí tenemos fotografías de su hogar, una residencia espaciosa, con jardín, piscina y un cuarto especialmente preparado para la niña. También cuentan con ingresos demostrados que garantizarán una educación de alta calidad. Colocó las fotos sobre la mesa de la jueza, quien las revisó con atención. María observó a Laura y Pedro. Había algo en su actitud que no le parecía natural. Sus miradas eran frías, calculadoras, como si esta audiencia no fuera más que un trámite a superar. La jueza levantó la vista. Señores Laura y Pedro, ¿cómo planean construir un vínculo emocional con Sofía, considerando que no han convivido con ella hasta ahora? Laura sonrió, pero su expresión parecía ensayada. Su señoría, hemos intentado acercarnos a Sofía desde la muerte de sus padres, pero la señora María nos ha limitado el acceso. Con el tiempo y la estabilidad que podemos ofrecerle, Sofía aprenderá a querernos como sus nuevos cuidadores. María sintió un nudo en el estómago. Era cierto que había evitado a los tíos, pero no por egoísmo. Desde el principio había sentido que su interés por la niña no era genuino. Y ahora, después de lo que le dijo aquel hombre en el pasillo, sospechaba que tenía razón. El instinto de María le gritaba que algo no encajaba. Detrás de la fachada impecable de los tíos de Sofía, había algo oscuro, algo que aún no lograba descifrar. Entonces, su abogado, Ignacio, un joven perspicaz y calculador, se levantó con calma. Su señoría, con su permiso, me gustaría hacer algunas preguntas a los tíos de Sofía. La jueza Escudero asintió con un gesto serio. Proceda. Ignacio caminó con seguridad hacia el estrado, midiendo cada paso como si ya conociera el desenlace de la partida. Se detuvo frente a Pedro y lo observó con expresión inquisitiva. Señor Pedro, usted afirma que su único interés es el bienestar de Sofía. ¿Podría decirnos cuándo fue la última vez que la visitó antes de iniciar este proceso judicial? Pedro parpadeó, sorprendido por la pregunta, pero enseguida recuperó la compostura. Hace aproximadamente 6 meses. Ignacio arqueó una ceja. ¿6 meses? Es decir, la mitad del tiempo que ha estado bajo el cuidado de su abuela. ¿Cree que esa ausencia refuerza su papel como la mejor opción para Sofía? Pedro abrió la boca para responder, pero Laura intervino con rapidez. Hemos estado ocupados con los trámites legales. Siempre hemos priorizado su bienestar. Ignacio sonrió con una leve ironía. ¿Me está diciendo que los trámites eran más importantes que pasar tiempo con Sofía? Laura palideció, pero antes de que pudiera decir algo, la jueza intervino con tono firme. Señor Ignacio, por favor, limite sus preguntas a lo estrictamente relevante. Ignacio asintió con deferencia. Por supuesto, su señoría. Regresó a su asiento, dejando tras de sí un silencio tenso. María lo miró con gratitud. Sus preguntas, aunque sencillas, habían expuesto la desconexión emocional de los tíos con la niña. Pero justo cuando comenzó a sentir una chispa de esperanza, el abogado de los tíos se puso de pie con una expresión calculadora. Su señoría, quisiera presentar un testimonio clave. Una trabajadora social ha evaluado las condiciones en las que vive Sofía con su abuela y su informe es concluyente, el entorno no es adecuado para su desarrollo. El corazón de María se detuvo un instante. ¿Qué significaba eso? ¿Habían invadido su hogar? La trabajadora social, una mujer de mediana edad con una expresión impenetrable, subió al estrado. Realicé una visita a la casa de la señora María. Aunque es evidente que Sofía tiene un fuerte vínculo emocional con ella, el hogar carece de recursos esenciales. No hay suficiente mobiliario, ni un espacio adecuado para una niña en edad escolar. Ignacio se levantó de inmediato. Con el debido respeto,
¿Podría especificar qué entiende usted por recursos esenciales? La mujer frunció el ceño. El cuarto de Sofía apenas tiene una cama y una pequeña estantería con pocos libros. No hay juguetes educativos ni un área de estudio. Ignacio asintió con serenidad. ¿Y en su visita, observó la relación entre Sofía y su abuela? Sí, lo hice. ¿Diría usted que el vínculo entre ellas es cercano y afectuoso? La trabajadora social titubeó por un segundo antes de responder. Sí, parece haber un fuerte lazo entre ellas. Ignacio sonrió apenas. Entonces, podría concluir que, aunque los recursos materiales puedan ser limitados, ¿el amor y el apoyo emocional están presentes? La mujer vaciló. Esa es una interpretación válida. Gracias. No tengo más preguntas. Cuando la trabajadora social bajó del estrado, María sintió un leve alivio. Pero entonces recordó las palabras del asistente del tribunal: hay cosas que no cuadran. Y en ese momento, algo ocurrió. Un hombre trajeado entró apresurado en la sala y se inclinó hacia el abogado de los tíos. Le susurró algo al oído y, de inmediato, los rostros de Laura y Pedro se descompusieron. La jueza lo notó de inmediato. ¿Ocurre algo? El abogado de los tíos se apresuró a negar. Nada que afecte esta audiencia, su señoría. Pero María lo vio con claridad. Algo había cambiado. Ese hombre trajo noticias que los hicieron tambalearse. Cuando la jueza ordenó un receso, María salió al pasillo con Sofía, pero su mente estaba en otra parte. Algo estaba a punto de salir a la luz. Cuando la audiencia se reanudó, la tensión en la sala era palpable. Ya no era solo María quien lo percibía, Ignacio también lo había notado. ¿Viste cómo cambiaron de actitud?, susurró María. Sí, respondió su abogado, sin apartar la vista de los tíos. Y creo que están ocultando algo. La jueza golpeó el mazo contra la mesa. Reanudamos la sesión. Señor Ignacio, ¿desea presentar algo más? El joven abogado se puso de pie con calma, pero María sintió la energía en su postura. Algo estaba tramando. Sí, su señoría. Me gustaría solicitar que Sofía declare. Es importante escuchar su perspectiva. Un murmullo recorrió la sala. Los tíos intercambiaron miradas alarmadas y su abogado se levantó de inmediato. Protesto, su señoría. La niña es demasiado joven para comprender la magnitud de este caso. No sería justo someterla a tal presión emocional. Pero la jueza no apartó la mirada de Ignacio. María contuvo la respiración. Porque en ese instante supo que lo que Sofía tenía que decir lo cambiaría todo. La jueza levantó una mano, exigiendo silencio. Señor Ignacio, ¿está seguro de que esto es necesario? Ignacio asintió con firmeza. Su señoría, la voz de Sofía es crucial. Ella es la más afectada por esta decisión y su testimonio puede aportar claridad. Tras unos segundos de reflexión, la jueza accedió. Muy bien. La niña entrará bajo condiciones controladas. Pido absoluto respeto y silencio. María sintió su corazón acelerar. Conocía la inteligencia de Sofía, pero temía por el peso emocional de la situación. Unos minutos después, la puerta se abrió. Sofía entró de la mano de una asistente judicial. Su rostro serio contrastaba con la determinación en su mirada. La jueza le sonrió con amabilidad. Hola, Sofía. No tienes que preocuparte, solo queremos hablar contigo un poco. ¿Está bien? La niña asintió. Sí, señora jueza. La jueza hizo algunas preguntas generales para tranquilizarla antes de abordar el tema central. ¿Cómo te sientes viviendo con tu abuela? El rostro de Sofía se iluminó. Me gusta mucho. Ella me cuida y me cuenta historias bonitas antes de dormir. ¿Te sientes segura y feliz con ella? Sí. El abogado de los tíos, visiblemente incómodo, pidió permiso para preguntar.
La jueza lo permitió, aunque con una mirada de advertencia. Sofía, cariño, ¿alguna vez has sentido que te faltan cosas, como juguetes o un lugar más grande para jugar? Sofía ladeó la cabeza, pensativa. Mi abuela no tiene muchos juguetes, pero no importa. Ella inventa juegos conmigo y me lleva al parque. El abogado forzó una sonrisa, pero no parecía satisfecho. Gracias, Sofía. Eso es todo. Ignacio aprovechó el momento. Sofía, ¿has pasado tiempo con tus tíos Laura y Pedro? El rostro de la niña se ensombreció. Solo una vez, cuando fui a su casa. Ignacio inclinó la cabeza. ¿Y cómo fue esa visita? Sofía miró a su abuela antes de responder. No me gustó. Ellos estaban ocupados y me dejaron sola en un cuarto con muchas cosas, pero no me sentí feliz. El silencio se apoderó de la sala. María sintió su corazón romperse al escuchar la voz temblorosa de su nieta. Pero entonces, algo cambió en la expresión de la niña. Frunció el ceño y miró fijamente a la jueza. ¿Puedo decir algo más? La jueza, sorprendida por la determinación en su voz, asintió. Por supuesto, Sofía. La niña señaló con su pequeño dedo hacia Laura y Pedro. Cuando fui a su casa, los escuché decir que no les importaba si yo estaba triste, que lo importante era que podían ganar. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. El abogado de los tíos se levantó de inmediato. Protesto. Esto es inaceptable. No podemos tomar el testimonio de una niña como prueba de algo tan grave. La jueza golpeó el mazo con fuerza. Orden en la sala. Señor abogado, controle a su cliente. Ignacio aprovechó la conmoción. Su señoría, solicito que se realice una investigación más profunda sobre las verdaderas intenciones de los tíos. El testimonio de Sofía plantea dudas serias. Laura, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente explotó. Esto es ridículo. Esa niña no sabe lo que dice. La jueza la miró con severidad. Señora Laura, le sugiero que modere su tono. Este tribunal toma en serio cada palabra, especialmente cuando proviene de una niña que podría estar en peligro emocional. María comenzó a notar algo. Laura y Pedro estaban perdiendo el control, y eso podría ser la clave para demostrar que no eran quienes decían ser. Ignacio pidió una pausa para analizar el giro que había tomado el caso. Fuera de la sala, María abrazó a Sofía con fuerza y le susurró al oído. Lo hiciste muy bien, mi amor. Estoy orgullosa de ti. Pero en su interior, sabía que esto estaba lejos de terminar. Laura y Pedro estaban furiosos, y cuando alguien actúa desde la desesperación, es capaz de cualquier cosa. Cuando la audiencia se reanudó, la tensión en la sala era diferente. Ya no era solo incertidumbre, era miedo. María e Ignacio notaron las miradas nerviosas entre los tíos y su abogado. Algo había cambiado. La jueza golpeó el mazo. Procederemos con el análisis de las pruebas presentadas. Señor Ignacio, ¿desea añadir algo más? Ignacio se puso de pie, pero esta vez su expresión era más grave. Sí, su señoría. Durante el receso, tuve la oportunidad de analizar ciertos documentos que obtuvimos recientemente. Y lo que revelan es alarmante. Un murmullo inquieto recorrió la sala. El abogado de los tíos se levantó de golpe. Protesto. Esto es un intento desesperado por desviar la atención. La jueza levantó una mano. Señor Ignacio, ¿qué documentos son esos? Ignacio caminó con calma hacia el estrado y sostuvo un archivo en sus manos. Estos son correos electrónicos y mensajes de texto obtenidos legalmente mediante un requerimiento judicial. En ellos, los señores Laura y Pedro discuten abiertamente sus verdaderas motivaciones para obtener la custodia de Sofía y, lamentablemente, no parecen estar centradas en su bienestar. El aire en la sala se volvió denso. Ignacio continuó con voz firme.
Uno de estos mensajes, fechado hace 2 semanas, dice, con Sofía en casa, podremos consolidar nuestra imagen de familia perfecta para cerrar el trato con la Agencia de Adopción Internacional. Una niña pequeña siempre genera más simpatía. El silencio fue absoluto. La jueza frunció el ceño. Los murmullos se intensificaron. Laura y Pedro estaban pálidos. Su máscara estaba cayendo. El abogado de los tíos se puso de pie, desesperado. Esto es una invasión de privacidad. Exijo que se desestimen esos mensajes. Pero la jueza no dudó. Si los documentos fueron obtenidos legalmente, son una prueba válida. Continuemos. Ignacio asintió y dio el golpe final. Y hay más, su señoría. Otro mensaje, enviado por Laura, dice, Sofía solo será un paso más hacia lo que queremos. El impacto fue inmediato. María sintió que, por primera vez en mucho tiempo, la verdad estaba saliendo a la luz. María sintió cómo las lágrimas llenaban sus ojos. Para Laura y Pedro, Sofía no era más que una herramienta. Ignacio dejó el archivo sobre la mesa de la jueza y miró al jurado con seriedad. Este caso no se trata de dinero o posesiones materiales. Se trata de quien realmente ama y protege a Sofía. Y estos mensajes dejan claro cuáles son las verdaderas prioridades de los señores Laura y Pedro. La tensión en la sala se disparó. Laura, con el rostro rojo de furia, explotó. Esto es una farsa. Ese abogado está manipulando todo. Esos mensajes no prueban nada. La jueza golpeó el mazo con fuerza. Silencio. Señora Laura, una palabra más fuera de lugar y la retiraré de la sala. Pedro intentó calmarla, pero ya era tarde. La máscara se resquebrajaba. La jueza se volvió hacia Ignacio. ¿Tiene algo más que agregar? Ignacio asintió. Sí, su señoría. Quiero llamar a declarar a la trabajadora social asignada al caso. Tiene información relevante sobre el tiempo que Sofía pasó en el hogar de los señores Laura y Pedro. El abogado de los tíos intentó protestar, pero la jueza lo ignoró. Momentos después, una mujer de mediana edad, con porte profesional, entró en la sala y prestó juramento. Señorita López, usted visitó el hogar de los señores Laura y Pedro. ¿Podría compartir sus hallazgos? La trabajadora social tragó saliva antes de hablar. Sí, visité su hogar en 3 ocasiones. En la primera, Sofía estaba encerrada en una habitación mientras los señores tenían una reunión. Cuando pregunté por qué no estaba con ellos, me dijeron que necesitaban privacidad. María sintió que la ira le subía por la garganta. En mi segunda visita, continuó la mujer, Sofía estaba más retraída. Cuando intenté hablar con ella, no me respondió. Me dijeron que no estaba acostumbrada a convivir con personas exitosas. Un murmullo de indignación recorrió la sala. Laura y Pedro se veían cada vez más tensos. Mi informe detalló que el ambiente en ese hogar no era adecuado para el bienestar emocional de una niña. Sin embargo, hizo una pausa, visiblemente incómoda. Recibí presiones para suavizar mi evaluación en el documento oficial. Ignacio se acercó. ¿Y de dónde provenían esas presiones? La trabajadora social respiró hondo antes de responder. Del abogado de los señores Laura y Pedro. El impacto fue inmediato. María sintió una mezcla de alivio y furia. Todo había sido manipulado desde el principio. La jueza miró a la testigo con seriedad. ¿Puede respaldar esa declaración con pruebas? La mujer asintió. Tengo correos y mensajes donde me pedían alterar mi informe. La jueza suspiró y se reclinó en su silla, reflexionando. Haremos un receso para revisar estas pruebas. Pero advierto que cualquier intento de manipulación será severamente castigado. María abrazó a Sofía con fuerza mientras la sala se vaciaba. Sabía que la verdad estaba de su lado, pero también entendía que la batalla no había terminado. Los tíos estaban acorralados, y cuando la gente se siente desesperada,
es capaz de cualquier cosa. Durante el receso, Laura y Pedro se mantuvieron apartados, murmurando entre ellos. Sus rostros reflejaban frustración y rabia. Algo tramaban, pero ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar? Mientras tanto, María reconfortaba a Sofía, agotada por las emociones del juicio. Ignacio, por su parte, revisaba cada detalle de las pruebas. Sabía que los tíos intentarían contraatacar y cualquier error podría costarles todo. Cuando la audiencia se reanudó, la jueza habló con tono firme. He revisado la documentación proporcionada. Estos correos y mensajes arrojan dudas serias sobre las intenciones de los señores Laura y Pedro. Sin embargo, para garantizar la equidad del proceso, les daré la oportunidad de responder. El abogado de los tíos se levantó, ajustándose la corbata con nerviosismo. Su señoría, mis clientes han sido atacados con pruebas sacadas de contexto. Además, las interpretaciones presentadas son meras especulaciones. La jueza lo interrumpió. ¿Es cierto que intentó presionar a la trabajadora social para alterar su informe? El abogado vaciló. Eso es completamente falso. Mi comunicación con ella fue únicamente para aclaraciones. ¿Puede demostrarlo?, preguntó la jueza. Por supuesto. Tengo correos que respaldan mi versión. La jueza ordenó que se los entregara para revisión. Pero su lenguaje corporal no pasó desapercibido, estaba evitando la mirada. María contuvo la respiración. Sabía que estaban mintiendo. Cuando la jueza pidió a Laura y Pedro que hablaran, Laura tomó la palabra con tono dramático. Su señoría, estamos siendo calumniados. Amamos a Sofía como si fuera nuestra propia hija. Lo único que hemos hecho es tratar de darle un futuro mejor, uno que, con todo respeto, la señora María no puede ofrecerle. Pedro asintió, apoyando sus palabras. Todo esto es un ataque contra nosotros porque somos personas de éxito. Es injusto que se nos juzgue por querer lo mejor para Sofía. Ignacio, con calma pero con firmeza, intervino. ¿Podrían explicarnos por qué entonces discutían sobre usar a Sofía como un paso para conseguir una adopción internacional? Laura frunció el ceño. Eso fue sacado de contexto. Lo que quisimos decir es que queríamos que Sofía se sintiera parte de una familia estable. Ignacio no retrocedió. ¿Y el sacrificio que mencionaron? ¿A qué se referían? Laura miró a su abogado, pero éste evitó su mirada. Solo queríamos decir que sería un cambio de vida para nosotros. La jueza los observó con atención. Tendrán que demostrar eso con hechos. Este tribunal no se guiará por meras palabras. Ignacio decidió jugar su carta más fuerte. Su señoría, solicito permiso para presentar un testimonio grabado de alguien que conoce de cerca la dinámica del hogar de los señores Laura y Pedro. La jueza asintió, interesada. Proceda. En la pantalla apareció una mujer de unos 30 años con un uniforme de servicio doméstico. Su expresión reflejaba una mezcla de miedo y determinación. Mi nombre es Jimena. Trabajé como niñera para la familia de los señores Laura y Pedro durante 6 meses. Y quiero compartir lo que viví. Laura palideció. Esto es un ataque personal. No tiene relevancia para el caso. La jueza la fulminó con la mirada. Silencio. Escucharemos el testimonio. Jimena respiró hondo y habló. Sofía era ignorada constantemente por ellos. La trataban como una carga, no como una niña que necesitaba amor. La dejaban sola durante horas y cuando lloraba, decían que tenía que aprender a ser independiente. La sala quedó en un silencio ensordecedor. Una vez, escuché a la señora Laura decir que no entendía por qué habían aceptado la custodia, porque no tenía paciencia para niños. El juicio aún no había terminado. Pero Laura y Pedro estaban perdiendo, y lo sabían. María sintió un nudo en la garganta. Ira, tristeza, impotencia. Laura, perdiendo por completo el control, golpeó la mesa con fuerza.
Esa mujer es una mentirosa. Fue despedida por incompetente. Solo quiere vengarse de nosotros. La jueza golpeó el mazo con fuerza. Silencio, señora Laura. Su comportamiento solo pone en duda su credibilidad. El video continuó. Jimena explicó que renunció porque no soportaba ver el trato que Sofía recibía. No me pagaron el último mes, pero no me importa. Solo quiero que la niña esté en un lugar donde realmente la amen. Cuando el video terminó, la jueza ordenó otro receso. Laura y Pedro salieron apresurados, murmurando entre dientes. Su abogado lo siguió, visiblemente preocupado. María, por primera vez en mucho tiempo, sintió que las cosas podían cambiar. Sofía la abrazó con fuerza. Pronto todo esto acabará, mi niña. Estaremos juntas para siempre, le susurró. Pero Ignacio la miró con seriedad. María, esto es una batalla, no una victoria. Laura y Pedro están acorralados. Y cuando la gente está desesperada, hace cosas peligrosas. En una sala privada, Laura caminaba de un lado a otro. Pedro, con expresión tensa, intentaba mantener la calma. No podemos dejar que esto termine así. Espetó Laura, su voz cargada de furia. Si seguimos perdiendo, esa anciana se quedará con Sofía y todo nuestro esfuerzo habrá sido en vano. Pedro respiró hondo. Tenemos que actuar rápido. No podemos permitir que las pruebas en nuestra contra sigan acumulándose. Su abogado levantó una mano. Escuchen, este caso ya es delicado. Si intentan algo ilegal, podrían perder cualquier posibilidad de apelación. Laura lo fulminó con la mirada. ¿Y qué sugieres? ¿Que nos quedemos de brazos cruzados mientras esa vieja nos arrebata a Sofía con testimonios falsos? Haz tu trabajo o encontraremos a alguien que lo haga. El abogado suspiró, derrotado. Podemos desacreditar a Jimena. Si conseguimos pruebas de que tiene un historial laboral problemático, su testimonio quedará en duda. Laura esbozó una sonrisa fría. Haz lo que sea necesario. No voy a perder. Mientras tanto, Ignacio recibió una llamada urgente. Señor Ignacio, la voz de Jimena temblaba al otro lado de la línea. Creo que alguien me está siguiendo. Ignacio se irguió en su asiento. ¿Estás segura? Sí. Desde que di mi testimonio, hay un coche negro estacionado cerca de mi casa. Anoche alguien tocó mi puerta, pero cuando miré por la ventana, no había nadie. Ignacio apretó los dientes. Jimena, no salgas sola y evita hablar con desconocidos. Me encargaré de esto. Colgó la llamada y fue directo a María. Laura y Pedro están intentando intimidar a Jimena. Están desesperados, y eso los hace aún más peligrosos. María sintió un escalofrío. ¿Qué podemos hacer? Voy a notificar al tribunal. Si logramos probar que están manipulando testigos, será un golpe definitivo. Esa noche, mientras María intentaba calmarse, Sofía se le acercó con expresión preocupada. Abuela, quiero decirte algo. María dejó lo que estaba haciendo y se sentó a su lado. Dime, mi amor. Sofía bajó la mirada. Tía Laura me dijo que si no me iba a vivir con ellos, algo malo podría pasarte. El corazón de María se detuvo. ¿Cuándo te dijo eso? El otro día, cuando me llevaron al parque. Me dijo que ya estás viejita, y que si no la ayudaba, podía quedarme sola. María la abrazó con fuerza. Contenía las lágrimas, pero por dentro estaba destrozada. Nada malo nos va a pasar, mi niña. Te lo prometo. Pero sabía que debía actuar de inmediato. Informó a Ignacio, quien reaccionó de inmediato. Esto no solo es manipulación, María, es abuso emocional. La jueza debe saberlo. Cuando la audiencia se reanudó, Ignacio se puso de pie. Su señoría, tengo pruebas alarmantes de que la niña ha sido manipulada emocionalmente por sus tíos. Además, una de nuestras testigos ha sido amenazada.
La jueza frunció el ceño y miró a Laura y Pedro. ¿Tienen algo que decir al respecto? El abogado de los tíos intentó suavizar la situación. Su señoría, estas acusaciones son infundadas. Mis clientes han actuado siempre dentro de la ley. Pero Ignacio no retrocedió. Tengo una grabación de Sofía hablando con su abuela sobre las amenazas de su tía Laura. Si lo permite, puedo presentarla. La jueza asintió. El audio llenó la sala. Tía Laura me dijo que si no iba con ellos, algo malo le pasaría a mi abuela, que está viejita y que si no la ayudaba, podría quedarme sola. El silencio fue absoluto. Laura se puso de pie, furiosa. Eso es mentira. Esa niña está siendo manipulada. La jueza golpeó el mazo con fuerza. Orden en la sala. Señora Laura, si interrumpe nuevamente, será expulsada. Laura se desplomó en su asiento, pálida. La jueza volvió su mirada a Ignacio. Esto es grave. Procederé a investigar, pero necesito más pruebas sobre las amenazas contra la testigo Jimena. Ignacio asintió con confianza. Estoy trabajando en ello, su señoría. María, sentada junto a Sofía, le tomó la mano. Sabía que aún no habían ganado. Pero por primera vez, sintió que la justicia estaba de su lado. Esa noche, Laura y Pedro estaban fuera de sí. La rabia los consumía. Pedro tomó su teléfono y, sin dar explicaciones, marcó un número. Necesito que elimines cualquier amenaza contra nuestro caso. Hazlo rápido. Laura lo miró con inquietud. ¿A quién llamaste? Pedro esbozó una sonrisa siniestra. A alguien que se encargará de Jimena y de cualquier otra complicación. Jimena estaba en su pequeño apartamento, con las cortinas cerradas y el corazón latiéndole en el pecho. Desde que testificó, sentía que alguien la observaba. De repente, un ruido en el pasillo la hizo saltar. Se acercó a la puerta con cautela y miró por la mirilla. Nada. Pero al dar media vuelta, la perilla de su puerta comenzó a girar. Jimena contuvo la respiración. Se alejó lentamente y marcó un número con manos temblorosas. Ignacio. Alguien está tratando de entrar a mi casa. Ignacio reaccionó de inmediato. Llama a la policía. Voy en camino. Los golpes en la puerta continuaron, pero, de repente, silencio. Cuando Ignacio llegó con la policía, Jimena estaba pálida, temblando. Los oficiales revisaron el área, pero no encontraron rastro del intruso. Esto no es una coincidencia, dijo Ignacio con gravedad. Laura y Pedro están detrás de esto. Jimena asintió. No voy a dejar que me intimiden. Pero esto me está consumiendo. Ignacio le puso una mano en el hombro. No estás sola. Vamos a asegurarnos de que estas personas reciban lo que merecen. Solicitó protección policial para Jimena y notificó al tribunal. Mientras tanto, el hombre que Pedro había contratado informó sobre su fracaso. Ella está protegida, dijo con voz seca. Pero si pagas más, puedo encargarme de otro modo. Pedro dudó, pero Laura lo interrumpió. No. Si esto se nos va de las manos, nos hundiremos. Hay que pensar en otra cosa. Pedro respiró hondo. Quizá debamos enfocarnos en Ignacio. Si logramos desacreditarlo, le quitamos toda credibilidad. Laura sonrió. Sí, hay que encontrar algo sucio sobre él. Contrataron a un investigador privado para seguirlo. Durante días, lo rastrearon. Pero Ignacio era impecable. Finalmente, encontraron algo. Pasaba demasiado tiempo con María y Sofía, incluso fuera del tribunal. Laura sonrió. Podemos usar esto. Diremos que está emocionalmente involucrado y que su juicio está nublado. Pedro no parecía convencido. ¿Y si no funciona? Laura cruzó los brazos. Entonces pasamos a la siguiente etapa.
En el tribunal, Laura y su abogado presentaron una moción para apartar a Ignacio del caso por falta de objetividad. Ignacio, aunque furioso, mantuvo la compostura. Su señoría, mi relación con María y Sofía es estrictamente profesional. Todo lo que he hecho ha sido en interés de la justicia. La jueza lo miró con seriedad. Señor Ignacio, estas acusaciones son graves. Si descubro que hay conflicto de interés, podría apartarlo del caso. Ignacio supo que este era un golpe estratégico. Si lo apartaban, María quedaría vulnerable. Mientras el tribunal deliberaba, Sofía tuvo un encuentro perturbador con Pedro. Durante una visita supervisada, él la llevó a un rincón del parque. Sofía, escúchame bien. Si sigues diciendo cosas malas de nosotros, tu abuela podría meterse en problemas. No querrás eso, ¿verdad? Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. No quiero que le pase nada a mi abuela. Cuando la visita terminó, Sofía le contó a María lo sucedido. Esto tiene que terminar, dijo María, con los ojos encendidos de furia. No permitiré que sigan lastimando a Sofía. Ignacio supo que esto había ido demasiado lejos. Voy a solicitar que las visitas supervisadas se cancelen hasta que podamos garantizar la seguridad de Sofía. Ignacio trabajó sin descanso. Recolectó testimonios de antiguos empleados que hablaron del abuso y manipulación de Laura y Pedro. También obtuvo registros financieros que demostraban que Laura había usado el dinero de Sofía para lujos personales. El día de la audiencia, Ignacio llegó con pruebas contundentes. Su señoría, hemos descubierto evidencia alarmante que pone en duda la idoneidad de Laura y Pedro para la custodia de Sofía. La jueza levantó la mirada, interesada. Proceda, señor Ignacio. Ignacio presentó documentos financieros donde se veía cómo Laura desviaba fondos destinados a Sofía para viajes y artículos de lujo. Luego, testimonios de empleados que revelaron cómo Laura y Pedro manipulaban a Sofía para que hablara mal de María. La sala murmuraba. Laura y Pedro se removían en sus asientos. Pero el golpe final fue un video. En la pantalla apareció Pedro, durante una de las visitas supervisadas, amenazando a Sofía. Si sigues diciendo cosas malas de nosotros, tu abuela podría meterse en problemas. El silencio en la sala fue sepulcral. La jueza miró a Pedro con dureza. Señor Pedro, ¿tiene algo que decir en su defensa? Pedro intentó justificarse, pero sus palabras se desmoronaban. Laura lo fulminó con la mirada. Sabía que estaban perdiendo. Después de la audiencia, Laura se reunió con Pedro. ¿Cómo dejaron que esto pasara? ¿Cómo consiguió Ignacio ese video? Pedro estaba pálido. No lo sé, pero si no hacemos algo, perderemos. Laura, con los ojos encendidos de ira, tomó una decisión drástica. Tenemos que sacar a Ignacio del camino. Si él no está, María no tendrá a nadie que la defienda. Pedro tragó saliva. ¿Qué está sugiriendo? Laura no respondió. Pero sus ojos reflejaban una mezcla de desesperación y locura. Esa noche, Ignacio regresaba a casa cuando notó algo extraño. Un coche oscuro lo seguía. Al principio pensó que era coincidencia, pero cuando el vehículo aceleró e intentó cerrarle el paso, supo que estaba en peligro. Ignacio reaccionó rápido, giró hacia una calle secundaria y llamó a la policía. «Me están siguiendo». El coche intentó embestirlo. Pero Ignacio logró llegar a una comisaría y el vehículo se detuvo, para luego huir. Sabía que esto no era un accidente. Al día siguiente, presentó una denuncia formal y pidió protección policial para él, María y Sofía. Pero justo cuando creía que había visto todo, una mujer apareció en su oficina. «Mi nombre es Carla. Trabajé para Laura durante años, y ya no puedo seguir callando». Le entregó un dossier con información explosiva. Correos electrónicos. Pruebas de manipulación. Pruebas de que Laura y Pedro lo habían planeado todo.
Ignacio la miró con gratitud. Gracias, Carla. Con esto, los vamos a hundir. Carla miró a Ignacio con preocupación. Tenga cuidado. Laura es más peligrosa de lo que imagina. Ignacio asintió. Sabía que Laura y Pedro no se detendrían fácilmente. Pero con esta nueva evidencia, tenía la última pieza del rompecabezas, pruebas de manipulación y abuso emocional contra Sofía. María trataba de mantenerse fuerte por su nieta, pero el miedo la carcomía. Sentía que en cualquier momento algo terrible podía pasar. Mientras tanto, en una lujosa oficina, Laura golpeó la mesa con frustración. Esto se nos está yendo de las manos. El abogado intentó calmarla. Aún podemos contraatacar. Si sembramos dudas sobre el video de Pedro, el juez podría desestimarlo. Pero Laura no estaba satisfecha. Eso no es suficiente. Ignacio sigue siendo el problema. Pedro la miró en silencio y luego dijo en voz baja. Podemos convencerlo de dejar el caso. Laura sonrió de forma calculadora. Mientras tanto, Ignacio y María se reunían con Carla para preparar su declaración. Laura no se detendrá ante nada, advirtió Ignacio. Carla respiró hondo. Lo sé. Pero no puedo seguir callando. Carla entregó pruebas aún más fuertes. Grabaciones donde Laura y Pedro admitían que solo querían la custodia de Sofía para mejorar su imagen. Ignacio sonrió. Esto podría ser el golpe final. Esa noche, Ignacio recibió una llamada. Esta vez, la voz no estaba distorsionada. Sabemos lo que estás haciendo. Si no dejas el caso, alguien cercano a ti saldrá lastimado. Ignacio sintió un escalofrío. Colgó y de inmediato reforzó la seguridad de María y Sofía. Contrató a un guardaespaldas privado. Sabía que Laura y Pedro estaban cada vez más desesperados. Laura decidió ir aún más lejos. Contactó a un periodista sensacionalista y le entregó documentos falsificados. Quiero que publiques esto. Al día siguiente, el escándalo estalló. Ignacio Castro, el abogado que esconde un pasado turbio. En la televisión, un reportaje lo acusaba de corrupción y conducta poco ética. María vio la noticia y sintió que el mundo se derrumbaba. Ignacio recibió una llamada de su jefe. Necesitas aclarar esto. No podemos permitir que la firma quede manchada. Pero Ignacio no se dejó intimidar. Es un ataque de Laura. Lo probaré en el tribunal. Ignacio decidió contraatacar. Convocó una rueda de prensa y presentó las pruebas de Carla, incluidas las grabaciones. Laura y Pedro han manipulado este caso desde el inicio. Han usado a una niña inocente como un peón en su juego. El escándalo cambió de rumbo. La prensa comenzó a investigar a Laura y Pedro. Pero eso solo los hizo más peligrosos. Esa noche, Pedro llevó las cosas demasiado lejos. Contrató a unos hombres para secuestrar a Sofía y culpar a María de negligencia. Mientras María y Sofía volvían a casa, un vehículo desconocido se les acercó. De repente, dos hombres salieron y trataron de arrebatar a la niña. Pero María no estaba sola. El guardaespaldas de Ignacio reaccionó al instante. Neutralizó a los atacantes y protegió a María y Sofía. Minutos después, la policía arrestó a los secuestradores. No dijeron quién los había contratado, pero Ignacio lo sabía. Un giro inesperado. El intento de secuestro hizo que la policía abriera una investigación formal contra Laura y Pedro. El detective Hernández tomó el caso. Estos dos han manipulado el sistema por años. Pero creo que ahora tenemos suficiente para acabar con ellos. Ignacio asintió. Tenemos que asegurarnos de que Sofía esté protegida. Cueste lo que cueste. El juicio más esperado. Sofía comenzó a hablar. Ellos me decían que si no decía lo que querían, nunca volvería a ver a mi abuela. María la abrazó con lágrimas en los ojos. Eso nunca pasará, mi amor. El día del juicio llegó.
La noticia del intento de secuestro, las pruebas contra Laura y Pedro, y el ataque mediático contra Ignacio habían captado la atención pública. Las cámaras de televisión estaban listas. Los pasillos del tribunal estaban llenos de reporteros. María entró con Sofía de la mano. Detrás de ellas, Ignacio caminaba con una expresión confiada. Sabía que este era el momento de acabar con Laura y Pedro, para siempre. En el otro extremo de la sala, Laura y Pedro intentaban mantener la compostura, pero sus rostros reflejaban nerviosismo. La jueza Martínez entró en la sala y el silencio fue absoluto. Esta audiencia de emergencia ha sido convocada para revisar nuevas pruebas y eventos recientes en este caso de custodia, anunció con voz firme. No tomaré decisiones a la ligera. Ignacio fue el primero en hablar. Presentó las grabaciones donde Laura y Pedro admitían haber usado a Sofía como una herramienta para manipular su empresa familiar. También mostró documentos de sobornos e intimidación. Estas pruebas demuestran que han manipulado este caso desde el principio, poniendo en riesgo la seguridad de Sofía, declaró Ignacio, entregando los documentos a la jueza. Laura se levantó furiosa. Esto es un ataque personal. Ignacio está desesperado porque sabe que está perdiendo. La jueza levantó una mano, exigiendo silencio. Señora Laura, si vuelve a interrumpir, tomaré medidas. Pedro intentó desviar la atención. Esas grabaciones no tienen contexto. Lo que Ignacio no quiere que sepan es que María no puede cuidar a Sofía. El abogado de Laura intentó desacreditar a Ignacio mostrando las falsas acusaciones mediáticas en su contra. Pero Ignacio contraatacó. Estas acusaciones fueron fabricadas. Aquí están las pruebas de que el periodista que las publicó recibió dinero de Laura. El abogado de Laura quedó en silencio. Entonces, Carla, la exniñera, subió al estrado. Miró a Laura, quien la fulminaba con la mirada, pero respiró hondo y habló. Trabajé para Laura y Pedro durante años. Vi cosas que me hicieron dudar de su capacidad para criar a Sofía. La presionaban constantemente, manipulaban sus emociones y la usaban para conseguir lo que querían. La jueza tomó nota mientras Carla detallaba episodios específicos. Sofía quería estar con su abuela, pero Laura siempre encontraba formas de hacerla dudar. Le prometía regalos o la amenazaba con que nunca volvería a ver a María. El abogado de Laura intentó atacarla. ¿Por qué decidió hablar ahora? ¿No es sospechoso que lo haga justo cuando Ignacio y María están perdiendo el caso? Carla no titubeó. Porque no puedo seguir callando. No cuando hay una niña inocente en medio de esto. La sala quedó en silencio. La confesión de Sofía. La jueza miró a Sofía con amabilidad. Sofía, cariño, sé que esto puede ser difícil. Pero quiero que hables con sinceridad. ¿Dónde te sientes más segura y feliz? Sofía miró a su abuela, luego a Laura y finalmente a la jueza. Con mi abuela María, dijo con voz clara, aunque temblorosa. La jueza asintió. ¿Por qué? Sofía tomó aire y habló con valentía. Mi mamá, Laura y Pedro siempre me dicen lo que tengo que hacer. Si no hago lo que quieren, se enojan mucho. Pero mi abuela nunca me hace sentir mal. Siempre me cuida y me escucha. Las palabras de la niña resonaron en toda la sala. Los reporteros, acostumbrados a juicios mediáticos, estaban conmovidos. Laura, sintiendo que todo se desmoronaba, perdió el control. Esto es una farsa. Esa niña no sabe lo que dice. María la ha manipulado todo este tiempo. La jueza golpeó el mazo con fuerza. Orden en la sala. Laura seguía gritando acusaciones sin sentido hasta que su abogado intentó calmarla. Pedro, en cambio, se quedó en silencio, con los ojos clavados en el suelo. La prueba definitiva. De repente, la puerta de la sala se abrió. El oficial Hernández, el detective encargado del intento de secuestro, entró con una carpeta en la mano. La jueza recibió el sobre y lo abrió.
Estas pruebas muestran que los hombres involucrados en el secuestro recibieron pagos de una cuenta bancaria vinculada a Pedro. La sala estalló en murmullos. Ignacio dio el golpe final. Esto demuestra que Laura y Pedro no solo manipularon a Sofía, sino que la pusieron en peligro real. Laura se desplomó en su asiento. Pedro se inclinó hacia su abogado, susurrando frenéticamente. La jueza Martínez hizo su anuncio. Revisaré todas las pruebas antes de emitir un veredicto final. Pero hasta nuevo aviso, Sofía permanecerá bajo la custodia de María. La sala explotó en reacciones. María abrazó a Sofía con fuerza. Ignacio respiró profundo. Sabía que aún quedaba camino por recorrer, pero habían ganado una gran batalla. Un nuevo hallazgo. Esa noche, María, Sofía e Ignacio regresaron a casa. Carla insistió en quedarse con ellas, por seguridad. La prensa acampaba fuera de la residencia. Ignacio reforzó la seguridad y pidió a los vecinos que estuvieran atentos. Mientras Sofía dormía abrazada a su osito de peluche, Ignacio y María conversaban en la cocina. ¿Crees que esto terminará bien?, preguntó María, con las manos temblorosas alrededor de su taza de té. Ignacio asintió. Tenemos pruebas. Laura y Pedro están acorralados, pero no podemos bajar la guardia. De repente, el timbre sonó. Ignacio se levantó de inmediato y se asomó por la ventana. Era el oficial Hernández. Pero su expresión era grave. Necesito hablar con ustedes. He encontrado algo que podría complicar las cosas. Entró y dejó un expediente sobre la mesa. He estado investigando las cuentas bancarias de Pedro. No solo financió el secuestro. También hizo pagos a jueces y abogados. Ignacio frunció el ceño. ¿Qué tipo de pagos? Hernández exhaló lentamente. Sobornos. Pagó para manipular juicios anteriores relacionados con Laura. María sintió que la ira la invadía. ¿Entonces todo esto fue una farsa desde el principio? Hernández asintió. Pero hay más. Y lo que estaba por decir, podría cambiarlo todo. El oficial Pérez dejó caer la bomba. Pedro tiene vínculos con la jueza que falló en su contra, señora María. Hay indicios de sobornos. Ignacio golpeó la mesa con el puño cerrado. Si logramos exponer esto, no solo ganaremos el caso, aseguraremos que nunca vuelvan a lastimar a Sofía. Laura y Pedro al borde del abismo. En su lujosa mansión, Laura y Pedro estaban al borde del colapso. Todo está saliendo mal, gritó Laura, caminando frenéticamente. Pedro, con el ceño fruncido, revisaba documentos. Si perdemos el caso, también perdemos la empresa. Ya estamos al borde de la ruina. Laura se detuvo en seco. ¿Qué dijiste? Pedro respiró hondo. Usé nuestras finanzas personales para tapar los huecos. Si esto se descubre, no solo perderemos a Sofía, lo perderemos todo. Laura se dejó caer en el sofá, cubriéndose el rostro. Necesitamos una solución. Algo drástico. Pedro asintió lentamente. Déjamelo a mí. Tengo una última carta bajo la manga, pero si esto falla, no habrá vuelta atrás. Un testigo inesperado. Mientras Ignacio y María planificaban su próximo movimiento, Carla los llamó con urgencia. Tienen que venir rápido. Hay alguien con información importante. En una cafetería al final de la calle, Ignacio se encontró con un hombre de aspecto cansado. ¿Quién es usted? El hombre levantó la mirada. Me llamo Javier. Fui contador de Pedro durante años, sé demasiado. ¿Por qué hablas ahora? Javier apretó los dientes. Me usaron y luego me dejaron sin nada. Tengo copias de documentos que lo incriminan en negocios sucios y en el intento de secuestro de Sofía. Ignacio se inclinó. Si tienes pruebas, esto se acaba aquí. Javier asintió. Las tengo. Pero necesito protección. Pedro es peligroso.
Ignacio sabía que tenía en sus manos una pieza clave. Un plan para silenciar a Ignacio. En la mansión, Pedro hizo una llamada. Asegúrate de que Ignacio no llegue a la audiencia. Y si María está con él, tampoco importa. Del otro lado de la línea, una voz fría respondió. Entendido. Un giro inesperado. A la mañana siguiente, mientras María preparaba el desayuno, Ignacio recibió una llamada urgente. Era Hernández. Ignacio, ven a la estación ahora mismo. Algo pasó anoche, y podría comprometer nuestro caso. Ignacio salió de inmediato. Al llegar, Hernández tenía el rostro sombrío. El testigo, Javier, desapareció anoche. Lo último que sabemos es que alguien lo vio subir a un auto negro cerca de su casa. Un escalofrío recorrió la espalda de Ignacio. ¿Pedro? Es una posibilidad. Pero sin Javier, podrían desestimar nuestras pruebas. Ignacio cerró los ojos un momento, respiró hondo. No podemos rendirnos. ¿Nos dejó los documentos? Sí, pero sin su testimonio, Pedro alegará que fueron obtenidos ilegalmente. Ignacio sabía que necesitaban un nuevo plan. Fue entonces cuando María entró en la habitación con un folder en la mano. Ignacio, encontré esto. Sobre la mesa había papeles amarillentos. ¿Qué es esto? Mi abuelo, que era contador, guardó copias de todos los movimientos financieros de Pedro y Laura. Esto podría ser lo que necesitamos. Ignacio revisó los documentos rápidamente. Había registros de cuentas ocultas y conexiones con jueces corruptos. María, esto podría hundirlos. María esbozó una débil sonrisa. Es hora de usar todo lo que tenemos. Una amenaza escalofriante. Esa misma noche, Carla recibió una llamada. Al contestar, su rostro se puso pálido. Ignacio. Algo pasó en la escuela de Sofía. Ignacio se levantó de golpe. ¿Qué ocurrió? Carla tragó saliva. Alguien intentó entrar y dejó un mensaje en la pared. Al llegar a la escuela, la policía inspeccionaba la zona. En una de las paredes, un mensaje pintado con aerosol decía: deja de buscar problemas, o los problemas te encontrarán a ti. Ignacio apretó los dientes. Esto es obra de Pedro. El director de la escuela se acercó. Sofía no estaba aquí en ese momento, pero les recomiendo que la mantengan en casa hasta que todo esto se resuelva. Ignacio asintió. Sabía que la guerra no había terminado. Pero ahora tenía algo que Pedro y Laura no esperaban. La prueba definitiva para destruirlos. Ignacio no descansó. Pasó la noche con Hernández, organizando un expediente impenetrable contra Pedro y Laura. Mientras tanto, en casa, Carla consolaba a Sofía, quien no podía ocultar su miedo. ¿Por qué están haciendo esto, tía Carla? Preguntó con los ojos llenos de lágrimas. Porque saben que van a perder, Sofía, respondió con dulzura. Pero no te preocupes, nadie va a hacerte daño. En la cocina, María preparaba sopa cuando su teléfono sonó. Su rostro se tensó al contestar. ¿Quién era? Preguntó Ignacio al verla entrar. Alguien del pasado de Laura. Quiere hablar con nosotros. A la mañana siguiente, se encontraron en un café con una mujer mayor, de cabello gris y mirada cansada. Soy Amalia. Fui amiga de la familia de Laura, y quiero ayudarlos. Ignacio la observó con cautela. ¿Por qué hablas ahora? Porque sé lo que le han hecho a ustedes y a Sofía, y porque Laura también me traicionó. Deslizó un sobre la mesa. Aquí hay pruebas de que estuvo involucrada en fraude hace años. Si esto sale a la luz, se acabó para ella. Ignacio tomó el sobre con firmeza. Esto es justo lo que necesitamos. Pedro y Laura, acorralados. Mientras tanto, en la mansión, Pedro y Laura estaban desesperados. El juicio se acerca y estamos perdiendo. Gritó Laura. Pedro,
con una mirada gélida, encendió un cigarro. Tengo un último recurso. Si no podemos ganar. Ellos tampoco. Laura sacó un sobre de su bolso. Aquí están los contactos de alguien que puede retrasar el juicio, o hacer que las pruebas desaparezcan. Pedro tomó el sobre sin dudar. Haremos lo que sea necesario. Una amenaza en la oscuridad. Esa madrugada, mientras María dormía con Sofía en el sofá, Ignacio despertó de golpe. Había un ruido afuera. Se asomó por la ventana, pero no vio nada. Algo no estaba bien. Salió al jardín con una linterna. Las luces iluminaron huellas frescas en el césped. Su celular vibró con un mensaje desconocido. Están jugando con fuego. Retrocedan antes de que sea demasiado tarde. Ignacio sintió un escalofrío. Pedro estaba detrás de esto. Pero en lugar de intimidarlo, solo avivó su determinación. Un hallazgo clave. A la mañana siguiente, mientras María preparaba a Sofía para la audiencia, Ignacio revisaba los documentos que Amalia les entregó. Y entonces lo encontró. Una transferencia bancaria vinculada directamente a Laura, que conectaba con el soborno al juez que le quitó la custodia a María. Ignacio sonrió con satisfacción. Esto es oro puro. No solo podemos exponerlos, podemos invalidar el juicio anterior. Pero justo cuando comenzaban a planear su próximo movimiento, sonó el teléfono. Era Amalia. Su voz sonaba entrecortada. Ignacio, alguien me está siguiendo. Creo que saben que los ayudé. Ignacio se puso de pie de inmediato. ¿Dónde estás? En mi casa, pero no sé cuánto tiempo estaré a salvo. Y entonces, la llamada se cortó. Ignacio sintió un nudo en el estómago. Desaparición. Ignacio y Hernández llegaron a la casa de Amalia con un grupo de policías. La puerta estaba entreabierta. El lugar estaba destrozado. Papeles esparcidos. Amalia no estaba. Hernández encontró una nota clavada en la pared con un cuchillo. No se metan donde no les llaman. Ignacio cerró los puños. Si creen que nos van a detener, se equivocan. Un encuentro inesperado. Horas después, mientras Ignacio intentaba descifrar el paradero de Amalia, María recibió una visita inesperada. Laura estaba en la puerta. Llevaba una sonrisa fingida. María, vine a hablar. Solo entre nosotras. María la observó con desconfianza, pero la dejó entrar. Laura tomó asiento, cruzó las piernas y la miró fijamente. Sabemos que esto no tiene que llegar más lejos. María se mantuvo en silencio. Pedro y yo podemos darle una mejor vida a Sofía. Tú tienes tus años, tus limitaciones. María la fulminó con la mirada. ¿Limitaciones? Laura sonrió. No eres lo suficientemente fuerte para cuidar de una niña. Pero podemos hacer esto fácil. Sacó un documento de su bolso y lo puso sobre la mesa. Firma esto y te aseguro que Sofía nunca sufrirá. Era un acuerdo de custodia. María apretó los dientes. ¿Sabes qué es lo más triste de todo, Laura? Laura arqueó una ceja. Que en el fondo, tú jamás has querido a Sofía. Rompió el documento en pedazos frente a ella. La sonrisa de Laura desapareció. Te arrepentirás de esto. María se inclinó. No, Laura. La que se va a arrepentir eres tú. El principio del fin. Ignacio llegó justo cuando Laura salía furiosa de la casa. ¿Qué pasó? Preguntó. María lo miró con determinación. Laura está más desesperada que nunca. Ignacio asintió. Entonces es hora de acabar con esto. Tomó los documentos con la prueba del soborno y llamó a Hernández. Es momento de llevar esto al tribunal. María abrazó a Sofía con fuerza. Ignacio sabía que Laura y Pedro aún tenían cartas bajo la manga. Pero esta vez no habría escapatoria. ¿Limitaciones?
María se irguió, su voz firme. La única limitación aquí es tu incapacidad para amar a alguien más que a ti misma. Laura dejó caer su máscara. Sus ojos, antes calculadores, ahora reflejaban pura frialdad. Tienes hasta mañana para retirar tu caso. Si no lo haces, te arrepentirás. María se mantuvo firme. Haz lo que quieras, Laura. No voy a dejar a mi nieta en tus manos. Laura salió furiosa, pero cuando la puerta se cerró, María sintió un leve temblor en sus manos. Sabía que las cosas solo iban a empeorar. Cuando Ignacio llegó a casa y vio la expresión de María, supo que algo había pasado. Laura estuvo aquí, dijo ella, contándole todo. Ignacio respiró hondo. Si está tan desesperada, es porque sabe que no tiene cómo ganar. Y eso significa que estamos cerca del final. Esa noche, Ignacio, María y Carla revisaron las pruebas una última vez. Afuera, en la oscuridad, el automóvil negro volvió a aparecer, observando cada movimiento dentro de la casa. El gran día llegó. El tribunal estaba repleto. Periodistas, curiosos y testigos llenaban cada rincón de la sala. Todos esperaban ver la caída de Laura y Pedro. María entró al juzgado con Sofía de la mano e Ignacio a su lado. Vestía de negro, en señal de luto por todo lo que le habían quitado. Por el otro lado, Laura y Pedro entraron con sus habituales sonrisas falsas. Creían que aún podían ganar. Pero no sabían lo que les esperaba. El juez tomó asiento y la audiencia comenzó. Ignacio fue el primero en hablar. Honorables miembros del tribunal, este no es solo un caso de custodia. Es un llamado a la justicia. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Laura sonrió con burla. Pero su sonrisa se esfumó cuando Ignacio mostró su primera prueba. Quiero presentar un registro de transferencias bancarias que demuestran un pago directo de la señora Laura Ortega al juez del caso original. Un murmullo recorrió la sala. Pedro apretó los dientes. Laura intentó mantenerse serena, pero una gota de sudor resbaló por su frente. El juez revisó los documentos y levantó la vista. Esto es una acusación muy seria, señora Ortega. ¿Tiene algo que decir? Laura negó con la cabeza, pero Ignacio aún no había terminado. Además, tenemos pruebas de que el entorno en el que vive Sofía con los señores Ortega no es seguro. Fotografías, testimonios de vecinos y declaraciones de la propia Sofía lo respaldan. Hizo una pausa antes de su próximo movimiento. Con el permiso del tribunal, quiero que Sofía Sánchez testifique. La pequeña subió al estrado. Su cuerpecito temblaba, pero en sus ojos había una valentía silenciosa. María le sonrió con ternura, dándole fuerzas. Ignacio se acercó con suavidad. Sofía, cariño, ¿cómo te sientes viviendo con los señores Ortega? La niña miró al público, bajó la vista y susurró. No me gusta. Ignacio se inclinó. ¿Por qué? Sofía tomó aire. Siempre estoy sola. Se pelean mucho, y a veces me asustan. La voz de la niña se quebró. Una vez, escuché a la señora Laura decir que no me querían, pero que me necesitaban para sus negocios. Un murmullo de indignación recorrió la sala. El juez exigió silencio. Ignacio prosiguió. ¿Alguna vez te han tratado mal? Sofía sintió con lágrimas en los ojos. Un día, la señora Laura me empujó y me dijo que era una niña insoportable. Laura se puso de pie de golpe. Esto es una mentira. El juez golpeó el mazo. Silencio, señora Ortega. Tendrá su turno. Cuando Laura finalmente habló, intentó jugar la carta de la víctima. Todo esto es un ataque personal. Hemos cuidado de Sofía lo mejor que hemos podido. María solo quiere robarnos a la niña. Pero Ignacio tenía su golpe final. Tomó un USB y lo insertó en la computadora del tribunal. Un video comenzó a reproducirse.
Era una grabación enviada anónimamente por Amalia antes de desaparecer. En la pantalla, se veía a Laura admitiendo el soborno y planeando cómo desacreditar a María. El juez pausó el video y la miró fijamente. Señora Ortega, ¿puede explicar esto? El rostro de Laura se deformó en una mueca de rabia. Y entonces, explotó. Sí, lo hice. ¿Y qué importa? Esta vieja no tiene nada que ofrecerle a Sofía. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Laura acababa de firmar su sentencia. El juez tomó aire, observó a los presentes y habló. Después de revisar las pruebas presentadas y escuchar los testimonios, queda claro que la señora María Sánchez fue injustamente separada de su nieta debido a actos de corrupción y abuso de poder. Hizo una pausa. Este tribunal ordena que la custodia de Sofía Sánchez sea devuelta inmediatamente a su abuela. Laura y Pedro palidecieron. Además, se abrirá una investigación formal contra Laura Ortega y Pedro Ortega por sus acciones en este caso. María rompió en llanto. Sofía corrió hacia su abuela y la abrazó con fuerza. La sala estalló en aplausos mientras Laura y Pedro eran escoltados por la policía. Esa noche, de vuelta en casa, María preparó una cena especial para Sofía y Carla. Ignacio llegó con una sonrisa de alivio. Lo logramos, dijo, abrazando a María. No lo hicimos solos, respondió ella con gratitud. Sin ti y todos los que nos ayudaron, esto no habría sido posible. Sofía sonrió por primera vez en mucho tiempo. Sacó un dibujo y lo mostró. Era una familia feliz, ella, su abuela y Carla. ¿Así será ahora, abuela? María la abrazó con ternura. Sí, mi amor. Así será. Si te conmovió esta historia, compártela con alguien que necesite escucharla. Y no olvides suscribirte para más historias como esta.